Bien, Mario, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Un hombre de mataderos. Sí. Nadie había presentado al vicejefe de gabinete de esta manera, pero a mí me parece, quiero decirle a la gente que hemos conversado en privado y por supuesto, como afortunadamente este gobierno hace, charlando con los periodistas sobre la agenda pública, y esto es muy enriquecedor. Lo hacemos en privado, uno lo puede hacer en público, y la verdad que cuando desde afuera estigmatizan por allí al gobierno, lo critican por ser el gobierno de los CEOs, la historia de Mario Quintana es una historia muy particular, porque es un hombre de barrio. Me da la sensación, y esto es lo que conversábamos contigo. Bueno, sí, nací en Mataderos, me crié luego en Liniers y viví la mayor parte de mi vida por la zona oeste de la capital y del Gran Buenos Aires. Pero yo creo que es un gobierno que ha convocado, quizá como nunca antes en la historia, mucha gente de diversos sectores, ¿no? Muchos que vienen de ONGs, del sector social, algunos de la academia, otros como yo del mundo empresario y otros con una larga trayectoria política. Y a todos nos une el ideal de hacer de la política, quizá por primera vez en mucho tiempo, realmente ponerla al servicio de la gente. Cuando el presidente encomienda a Mario Quintana, a Jorge Triaca, iniciar esto largamente solicitado por el peronismo, que era una mesa de encuentro entre empresarios, sindicatos y gobierno, me da la sensación que no lo elige al azar. Y uno de los desafíos enormes para sindicatos que por ahí desconfían de un gobierno con la fisonomía de Macri, más allá del equipo de Macri, más allá de esta descripción que acaba de hacer Mario Quintana, digo, no debe ser fácil. ¿Cómo convencer a los hombres de la CGT tan avesados y tan experimentados en ver pasar gobiernos de que, por ejemplo, el salario no va a ser la variable de ajuste para acomodar la economía? Bueno, en primer lugar debo decir que el proceso de diálogo con todos los sectores de la sociedad arrancó, no bien asumimos el gobierno, y con los dirigentes gremiales venimos conversando desde el minuto cero, ¿no? Liderados por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, yo lo acompaño y muchos otros ministros que participan también de ese diálogo. En primer lugar, para reconstruir la confianza, que es el gran desafío al que nos llama el presidente Macri permanentemente, como él lo dice, es a partir de la verdad. Y en esos diálogos hemos siempre planteado la verdad, en cosas que coincidimos y a veces en cosas que no coincidimos, pero siempre guardando la palabra y diciendo la verdad. Y la verdad que a lo largo de estos meses fue naciendo un vínculo de confianza. Con respecto al tema de que nosotros no queremos que el crecimiento y la generación de nuevos empleos no sea a costa del salario real, una vez más, es nuestro plan, es la verdad, y creo que poco a poco la sociedad se va convenciendo de que así es. Si uno mira la historia de los últimos 30 años en Argentina, uno ve que el desafío de generar empleo defendiendo el salario real es un desafío pendiente para los argentinos. Y es un desafío que excede el accionar de un gobierno. Lo tenemos que resolver juntos como sociedad. El gobierno, los gobernadores, toda la fuerza política, el Congreso, los empresarios, los trabajadores, con los gremios que los representan. Es un desafío que tenemos que hacer entre todos. Y esta es un poco la agenda que hemos planteado para este proceso de diálogo que se inició. Ahora, Mario, viene a la coyuntura. De lo que surgió de esa reunión y el bono de referencia, quedaron muchas dudas, ¿no? Sobre la factibilidad de la implementación. Al no ser nada obligatorio, o en todo caso no estar clara la obligatoriedad, ¿para quién? Si es una obligación moral, política, un compromiso la verdad que no se sabe muy bien quién va a terminar pagando ese bono. ¿Cuál es la idea del gobierno? Por ejemplo, las pymes mendocinas, las pymes cordobesas que están asfixiadas, dicen, y no sé si podemos pagar el bono. Bueno, el bono es parte del acuerdo de esta primera reunión de diálogo y se enmarca, en primer lugar, dentro de un principio que los gremios nos lo plantearon a comienzos de año y que nosotros nos comprometimos a defender, que es el principio de las paritarias libres. Sí. Es una institución que gobierna el sector del trabajo en Argentina, que es la paritarias libres por sector, y eso lo hemos
sostenido durante todo el año y también en la definición de este bono. ¿Qué significa eso? Que las realidades de cada sector son diversas y que es por eso que no es una norma de cumplimiento obligatorio, pero sí es un acuerdo político y lo hemos charlado durante reuniones previas con las dos partes y en la reunión de la semana pasada, donde se acordó y se firmó de manera unánime que como concepción política nosotros decimos, en este año duro, en este año de transición, no queremos que el salario sea la variable de ajuste. Y para eso queremos cerrar, como vos explicabas en la introducción, que el salario durante el 2016 acompañe la inflación del 2016. El gobierno hizo esfuerzos desde el comienzo de año muy importantes, desde el punto de vista impositivo, subiendo el mínimo no imponible, lo cual implicó una transferencia de 50.000 millones de pesos a los trabajadores, y también para los trabajadores de menores ingresos que no estaban afectados por impuestos a las ganancias, subiendo el régimen de asignaciones familiares. Eso representó casi otros 20.000 millones de pesos, ayudando a un salario de bolsillo que nosotros sabíamos que durante el primer semestre iba a sufrir. Ahora, y ganando la crítica de un sector que está mirando el gasto público y señala al gobierno que el gobierno no está bajando realmente el déficit ni el gasto. Bueno, si querés le dedicamos un capítulo al gasto público y al déficit, pero termino nada más el razonamiento diciendo que a nosotros nos parece que este acuerdo político consensuado y unánime entre el sector empresario, los trabajadores y el gobierno de compensar el salario real 2016 con la inflación 2016 mediante un pago de fin de año extraordinario, no remunerativo, que se tiene que negociar sector por sector. Eso significa que no es obligatorio, pero donde hay un compromiso de hacerlo. Sí, claro. Esta Argentina, nuestra sociedad tan compleja por momentos en sus relaciones interpersonales, creo que ve como un objeto extraño este compromiso, ¿no? Porque si no hay una obligatoriedad, si no hay nadie que esté ahí a punta de pistola diciéndole tenés que pagar, es como que el que puede evita, ¿no? El que no llora no mama, el que no afana es un gil, dice el tango Cambalache. Bueno, pero la representación empresaria que se sienta en esa mesa, que es el grupo de los 6, que representa a todos los sectores de la Argentina, lo han firmado unánimemente. Y nosotros, parte de la reconstrucción de la institucionalidad que toda la Argentina necesita, pasa también por la reconstrucción de la institucionalidad de las cámaras empresarias y de los representantes gremiales, porque si no, esa mesa empieza a vaciarse de sentido si lo que ahí se acuerda después no se respeta. Esa clave, Mario, ¿ustedes están convencidos que finalmente en el mes de diciembre, cuando miren, observen el mapa del país, el mapa económico, creen que en la mayor cantidad de los casos en el sector privado el bono se va a pagar? Definitivamente, estamos convencidos de eso, con salvedades como la siguiente, y esto se habló en la mesa, que gremios muy numerosos, por ejemplo el gremio más grande de la Argentina, que es el de comercio, que acaba de cerrar la paritaria anual por el segundo semestre, ellos habían negociado durante el primer semestre una parte de la paritaria, y en la paritaria anual, si bien no incluyen el bono, han cerrado un aumento anual que compensa plenamente por la inflación. Por eso es que no podemos, no es esquivarle al bulto, pero no podemos sobresimplificar una realidad muy compleja. En el caso específico de comercio, han cerrado una paritaria que compensa por la inflación 2016, que no está explícitamente el bono, pero sí la compensación. Bueno, y para cerrar el capítulo del bono, el sector público. Gobernadores que hacían fila, esto lo hablé con Alfonso Pratay el otro día en la radio, gobernadores que hacían fila diciendo no tenemos plata y si tenemos que pagar le tenemos que pedir a la Nación. Y la Nación dice no se hagan problemas, nosotros no los estamos obligando. Será cada provincia la que evalúe en qué condiciones está. Bueno, ¿y qué va a pasar con el gobierno nacional al respecto? Bien, retomo con la pregunta anterior, que es el tema de la situación fiscal, del déficit fiscal y el gasto público. Como vos sabés muy bien, y la gente hoy es consciente, en su gran mayoría, nosotros heredamos una situación fiscal muy delicada, sí, con un déficit insostenible, y nos hemos propuesto un ordenamiento del gasto público en el tiempo que nos lleve en algunos años a una situación de equilibrio fiscal. En ese proceso, nosotros tenemos la responsabilidad frente a los 44 millones de argentinos de cuidar y ser muy prudentes a la hora de asignar el gasto. ¿Con qué criterio lo hemos hecho? Priorizando
a los más vulnerables, a los que menos tienen. Si vos ves el presupuesto y la ejecución del gasto 2016, la prioridad se la hemos dado a la inversión social, a la inversión en jubilados, en los chicos que reciben la asignación por hijo, y también en la obra pública, porque es necesario la reactivación a través del trabajo en la obra pública. Esas han sido nuestras dos prioridades. Habiendo dicho eso, tenemos el compromiso de la reducción del déficit en el tiempo. Este año vamos a cumplir con el objetivo del 4,8% de déficit fiscal. Sí. Definitivamente. ¿Sí? Sí. Porque hay como siempre, también hay bibliotecas, ¿no? Contar el déficit con los pagos de los intereses de la deuda o no, digamos, en esto no va a haber un juego como otrora ocurría que dibujamos para que nos cierre de esta manera, pero también se podría contabilizar de la otra. Digamos, va a haber una manera única de mirar el gasto público, es decir, eficientemente vamos a bajar el gasto público en tanto. Bueno, el ministro Prat-Gay, al comienzo mismo de nuestro gobierno, planteó una definición justamente para evitar el manoseo del número ida y vuelta. Ajá. La definición que él planteó es que vamos a medir el déficit primario y que arranca con un objetivo para el año 2016 del 4,8 para llevarlo a un equilibrio fiscal en 4 o 5 años. Podemos después discutir esta ruta para llegar al equilibrio fiscal como déficit primario. ¿Por qué elegimos déficit primario? Porque después están los ingresos del Banco Central, los ingresos del Fondo del ANSES, los gastos por intereses, y se empieza a ensuciar y quizá prestar para jugar con ese número. Entonces nosotros dijimos, es indudable cuál es el déficit primario, nos comprometimos a bajarlo este año al 4,8 y vamos a cumplir con el 4,8. Y también vamos a cumplir, por primera vez, hemos mandado un presupuesto serio al Congreso. Yo creo que hace más de 10 años que el país no cuenta con una verdadera herramienta presupuestaria. Nobleza obliga, economistas de la oposición también ponderaron ese detalle. Y vamos a cumplir con el presupuesto que nuestro Congreso lo apruebe. 4,2. 4,2 es el déficit previsto como déficit primario para el año que viene. Ahora, un dato muy importante para ver cómo sigue esa película. De ese 4,2, 2,2 de déficit está explicado todavía por los subsidios a la energía y al gas, que es un compromiso de irlos reduciendo en el tiempo porque entendemos que buena parte de esos subsidios van a una porción de la población que los puede pagar. Ahora, y los que no lo pueden pagar tienen una tarifa social que hoy está llegando a más de 3 millones de personas. O sea, me quiero detener allí, Mario, me quiero detener allí. Quería volver al bono estatal. Pero volvemos, pero me quiero detener allí ya que lo mencionaste. La mitad del déficit previsto para el año próximo se explica por los subsidios a la energía. Más de la mitad. 2,2 sobre 4,2. Con lo cual, esta petición de un sector de la economía, de un sector de los analistas económicos, de los empresarios, de los inversores potenciales o reales que dicen queremos ver el comportamiento fiscal del gobierno, solucionando ese tema, ¿tienen buena parte de la batalla ganada? Y eso es lo que están viendo muchos inversores sofisticados que han decidido apostar por la Argentina. La semana pasada ocurrió un hecho inédito en nuestra historia, que es que han financiado al gobierno argentino en pesos a tasa fija a 10 años. Uno lo dice rápido, pero no toma conciencia de todo lo que representa el hecho de que haya inversores del mundo que deciden apostar por la Argentina a un plazo largo como 10 años, financiándonos en nuestra moneda a tasa fija del 15,5%. Por lo pronto creen que derrotan a la inflación de cabo a rabo. Definitivamente. Y que la Argentina ha emprendido un rumbo sostenible, porque no estamos hablando de que nos va a ir bien un año o dos. Claro, que va a exceder este gobierno, el segundo mandato eventual del presidente Macri y aún más, porque 10 años estamos hablando de 2 mandatos y medio. Lo cual representa una apuesta muy fuerte por el rumbo que tomó la sociedad en su conjunto. Y esto para mí tiene un valor extraordinario. Ahora, para honrar esa confianza que nos empieza a depositar el mundo, la disciplina, la responsabilidad fiscal, hay que cuidarla como un tesoro. Y aquí vuelvo al bono. Al bono. Nosotros le hemos dicho desde el día 1 a los representantes de la CGT que la situación fiscal de las provincias y de los municipios, porque tenemos que considerar que de los cerca de 3.300.000 empleos públicos, más de 2/3 partes
están en municipios y provincias. Bueno, una de las críticas, cuando veíamos los números del empleo público, que habían aumentado en 60.000 empleos públicos, digo, ¿cómo? ¿El gobierno de Macri está aumentando los empleos públicos? Creo que salió una respuesta diciendo cuidado porque la mayor cantidad, el mayor incremento o gran parte se explica por municipios y provincias. Absolutamente, eso es así. Es así. Y cuando uno ve la expansión del empleo público en la última década, también la mayor parte se explica en municipios y provincias. Lo que nosotros le dijimos con toda claridad a la CGT, que la situación fiscal de los municipios y provincias era muy delicada, muy disímil, hay algunos que ya habían arreglado su bono de fin de año y otros no, pero que en ningún caso este acuerdo que nosotros estamos logrando con el sector privado debería ser trasladado a la situación de provincias y municipios, que debería ser negociado puntualmente con cada jurisdicción. Esto fue siempre dicho y lo seguimos sosteniendo. No, bueno, porque pienso, por ejemplo, hice el repaso mental, los municipales santafesinos están en pie de guerra, van a 48 horas de paro, creo, pero la respuesta de los gobernadores son, de alguna manera, me parece, van todos en la sintonía del gobierno nacional. Los que responden a Macri y los que no, como Lifshitz o Schiaretti, que pertenece al peronismo. Me da la sensación que han homologado un discurso, han logrado eso. Sí, esto va absolutamente más allá de partidos. Yo creo que muchos de los gobernadores que son conscientes de esta limitación fiscal tienen que responder con la misma responsabilidad con que lo estamos haciendo desde la Nación. ¿Lo hacen por convicción o ustedes, por ejemplo, tienen la herramienta de decir, si no cumplen fiscalmente, tampoco los vamos a dejar endeudarse? Yo me animaría a decir que la gran mayoría lo hace por convicción y por responsabilidad de gobierno. Pero si alguno se sale de la raya, ¿esa herramienta de control está o no está? ¿Se va a usar o no se va a usar? Definitivamente se va a usar porque es para el bien de todos los argentinos. Es decir, nosotros, el hecho de que el mundo confíe en nosotros y nos vuelva a financiar en este proceso de transición, no podemos perder esta oportunidad, Pablo. No podemos perder esta oportunidad desperdiciándola, tirando la plata como otras veces se ha hecho. Esta vez nos tenemos que poner serios, tenemos que seguir esta bandera de la productividad que nos propone el presidente, citando siempre a Perón, la productividad como estrella. Creo que lo tenemos que hacer juntos. Es decir, cuando digo hacer juntos es construyendo los consensos necesarios para darle sustentabilidad a este rumbo de crecimiento y de generación de empleo. Ahora quiero hablar sobre los empresarios argentinos, ¿no? Porque Mauricio Macri viene del palo empresario, les dijo en Olivos, yo los conozco. Hay en el run de los pasillos, cuando uno escucha algún sector empresarial, hay como todavía no sé, en algunos sectores puede ser molestia, en otros expectativa no cumplida. ¿Qué le pasa al gobierno con los empresarios o a los empresarios con el gobierno? El gobierno está un poco molesto porque las inversiones todavía no se ven con la dinámica y el flujo que pretendía. ¿Qué dice Mario Quintana, que es un hombre, ¿no?, que viene con un antecedente inmediato del mundo empresario y hoy está en el sector público? En primer lugar, yo digo que lo que tenemos que lograr como país lo tenemos que hacer juntos, entre todos. La verdad es que yo en estos meses hemos construido este vínculo de confianza con los líderes de la CGT, que yo creo que han actuado con profesionalismo, defendiendo su postura y por momentos con mucha tensión y demás, pero que se han sentado a la mesa con responsabilidad y con seriedad. Lo mismo con los empresarios, que se han sentado a la mesa y venimos sosteniendo un diálogo del primer día. Con respecto a la lluvia de las inversiones, si se reclama, si la ansiedad, no ansiedad, la verdad es que siempre en estos grandes procesos de cambio, no nos olvidemos, yo ya no quiero hablar de la herencia, pero lo cierto es que estábamos a un paso del precipicio. Entonces, en estos procesos de grandes correcciones y transformaciones, siempre lo primero que reacciona son las inversiones más líquidas, porque uno las decide comprando un bono o comprando pesos, eso se decide rápido. Montar una planta, montar inversiones en construir un edificio, todo eso requiere más tiempo, porque sencillamente requiere armar planes, permisos, etcétera. Esos procesos ya se iniciaron. Las inversiones líquidas, antes hablamos de este financiamiento a 10 años en pesos a tasa fija, pero desde que nosotros resolvimos el problema de los holdouts, han entrado a la Argentina
casi 40.000 millones de dólares en términos de financiamiento al sector público nacional, a las provincias y al sector privado. O sea que esa apuesta inversora a favor de la Argentina ya se está dando. Mario, y eso se convierte en puestos de trabajo, se convierte en obra, y las empresas también han iniciado este proceso. No ignoro que estoy frente a un hombre que conoce como pocos el movimiento de los mercados financieros internacionales, por tu pasado reciente en el mundo empresario. Por eso no me voy a meter en profundidades en donde no pueda hacer pie. Pero también es cierto que en esta cuestión del financiamiento a la Argentina ayuda mucho una situación internacional de bastante inestabilidad, donde muchos no saben dónde poner la plata, y justamente las opciones de inversión no abundan. Puede también la Argentina tener una dosis de apuesta hacia la seguridad, por lo pronto, o una apuesta hacia la confianza, pero también ayudada por un vientito que genera turbulencia en otras partes del mundo, ¿o no? A ver, hoy la Argentina está recibiendo financiamiento quizá al costo más bajo de su historia. Y esto es la combinación de dos elementos que vos acabas de mencionar. Por un lado, un contexto internacional, donde las tasas internacionales están en récords históricos bajos, pero lo cierto es que estas tasas internacionales a récord histórico bajo estuvieron en los últimos 12 años. Sí, y hasta el año pasado nadie nos quería prestar un peso, y si nos prestaba, nos prestaba Venezuela al 15% anual, en dólares. Ahora nos prestan al 15% en pesos a 10 años. Y en dólares al 5 o menos, ¿no? Sí. A plazos más cortos ya estamos debajo del 4% anual. ¿Qué significa eso? No me quiero poner excesivamente técnico, pero básicamente lo que significa es que el mundo está confiando en nosotros otra vez. Y esto nos da una oportunidad. Acá hay una realidad que al menos en mis ojos es omnipresente. Hay 14 millones de argentinos en la pobreza, hay 2.700.000 argentinos debajo de la línea de indigencia. Eso, como dirigencia argentina, debería estar marcando el norte de todas nuestras decisiones y de todo nuestro rumbo. Esa es la propuesta que nos hizo el presidente Macri desde sus días de campaña. Pongamos la lucha contra la pobreza como norte de todo lo que hagamos. En ese planteo, el mundo nos dice: vuelvo a confiar en Argentina, te financio, te presto capital y vengo a invertir en nuestro país. Es la responsabilidad del gobierno, de los trabajadores, de los empresarios, de toda la dirigencia, de no dejar pasar esta oportunidad. Mario, hubo mucho ruido en determinados sectores, incluso en aliados políticos propios, por recortes en educación y en ciencia. ¿Qué va a pasar en 2017 al respecto? No hay tales recortes. Yo digo, hoy de vuelta tenemos por primera vez un presupuesto como nunca hemos tenido en los últimos 12 años. Todo arriba de la mesa, lo hemos estado trabajando con cada ministerio, con cada secretaría de cada ministerio, y la verdad, hoy lo seguimos trabajando con los legisladores del Congreso, donde se está haciendo, si mal no recuerdo, hoy fue el ministro Dietrich a presentar en los casos de obras de vialidad, de transporte, de puertos. Ha pasado también el ministro Frigerio, ministro de Interior, explicando el plan de obras públicas, la ministra Carolina Stanley explicando toda la inversión social. Y así han pasado muchos ministros interactuando con nuestros legisladores por primera vez en una discusión seria de dónde se originan los recursos del Estado y en qué los gastamos. Con respecto a los dos presupuestos de educación y ciencia y técnica, no hay una reducción con respecto al gasto real de este año. Sí hay reasignación dentro de los ministerios en función de las prioridades que se establecen. Pero está bien, que es genuino eso. La visión macro es si justamente el bajar para no repetir historias, todo siempre en la cuestión del ajuste tiene la sombra de los 90, ¿no? De lo que se hizo mal en los 90, buscando la oportunidad de abrirse al mundo también y que ingresaran capitales. Se hizo mal, evidentemente, y salió mal. Queremos saber si eso es un espejo de aprendizaje. Por lo tanto, el mundo vigila, la Argentina vigila si Macri va a recortar educación y ciencia y técnica, porque son dos banderas que evidentemente ante el discurso de abrirse al mundo, desarrollar tecnología, aparecen como contrarios si esto se diera de esta manera. En primer lugar, debo decirte, Pablo,
que no vamos a hacerlo en los 90, y yo siento que estamos realmente en muchos sentidos en las antípodas de los 90, ¿no? Ya me vas a decir como Durán Barba, que es un gobierno de izquierda, y hago plop para atrás. Yo creo que es un gobierno es un chiste. pero creo que es un gobierno que quiere romper una falsa dicotomía que se instaló en Argentina. Y la falsa dicotomía es que el gobierno que se ocupa de cuidar la disciplina macroeconómica termina dañando a los pobres. Y si no, el gobierno que cuida a los pobres termina dañando a la economía. Yo creo que podemos ser macroeconómicamente disciplinados, alineándonos, creando instituciones serias para que la inversión ocurra y podamos generar los puestos de trabajo, pero al mismo tiempo cuidando y siendo socialmente sensibles con los que menos tienen, como quizá nunca otro lo ha hecho. Y quiero insistir en lo siguiente: nosotros no creemos en la teoría del derrame. Nosotros creemos que hay 14 millones de pobres que tenemos que atender hoy, que no pueden esperar un ciclo productivo, un ciclo de inversión, generación de empleo, y es lo que estamos haciendo, cuidando a los que menos tienen. A su vez, creemos que una de las herramientas fundamentales que esta gente necesita es recuperar la esperanza de la movilidad social. Y vos no recuperás la esperanza de movilidad social sin trabajo, y sin trabajo bueno, de buena calidad, genuino, y para eso necesitamos inversiones. Y vamos a hacer las dos cosas, créeme. Ahora, en este proceso, un elemento clave en esta recuperación de la movilidad social es la educación. Sí. Y la educación es un pilar, lo ha demostrado Mauricio Macri en sus 8 años de gestión a cargo de la ciudad de Buenos Aires, y hoy, créeme, es uno de los ministerios que yo le dedico mucho tiempo, y creo que el ministro Bullrich va a hacer un antes y un después respecto a la educación argentina. Ya para cerrar, una pregunta muy concreta. Con inversión pública, con mucha inversión pública en infraestructura, es movilizadora, es generadora de trabajo en lo inmediato, pero también no puede llegar a obstruir, como piensan algunos economistas, la inversión privada, tomando muchas veces con el financiamiento hacia lo público y obturando la inversión privada. No debiera. Y no es nuestra intención. De hecho, nosotros mandamos una ley al Congreso, que es la ley de PPP, que es para proyectos público-privados. Justamente nosotros también necesitamos del capital privado para hacer el boom de infraestructura que la Argentina necesita. Nosotros creemos que durante demasiados años no se invirtió en cloacas, en agua corriente, en calles, en pavimento. Tenemos 520 kilómetros de calles de tierra en el conurbano bonaerense, ¿no? Cuando salís a conversar con los vecinos, hay vecinos que te piden poder salir de la casa un día de lluvia porque se le inunda la calle y se le llena de barro. Entonces, eso requiere un boom, y nosotros ya hemos iniciado el plan de inversión en infraestructura más ambicioso de la historia argentina. Para eso necesitamos capital público, necesitamos capital privado, porque para construir lo que necesita construir la Argentina, tanto en infraestructura como en puestos de trabajo, necesitamos del capital privado. Y sabemos que el capital privado requiere de instituciones y de confianza. No lo vamos a rifar. Gracias, Mario, por este diálogo. Gracias a vos por la invitación. Yo les dije, un hombre de mataderos, ¿eh? No parece el discurso de un CEO. Me queda, y le quedará a los televidentes esto: no creemos en la teoría del derrame. No creemos. Eso lo dice el hombre, el empresario, el CEO o el político que se está descubriendo a sí mismo en esta función pública. Mira, te lo dice un ciudadano que siempre fue muy sensible con los que menos tienen, que viene de una familia humilde y que cree que la política es la herramienta. Así lo decía Gandhi. Gandhi decía: yo entré en la política para defender los intereses de los más débiles. Cuando tenemos 14 millones de pobres, si eso no son la prioridad, no estamos haciendo la política que el país necesita. Mario Quintana, vicejefe de gabinete, tome nota. Gracias, Mario. Muchas gracias a vos, Pablo. Pausa y estamos hablando de todo, un picadito enorme con Beto Valdés, que ya trae datos y análisis político.